Jóvenes, nuevamente espero que se encuentren bien. Estamos desarrollando entonces la temática correspondiente a hidrocinemática y teníamos como punto de análisis para el contexto de la cinemática revisar la expresión establecida por Reynolds, que es uno de los parámetros de clasificación importante dentro del escenario de este tema de hidrocinemática, con el cual pues podremos dar aplicación tanto a conducciones que trabajan a conducto cerrado, como son las tuberías, trabajando a presión, o bien para canales. Y el fundamento lo vamos a tener a continuación en desarrollo, y es importante que ustedes conozcan ese escenario de aplicación porque muy rara vez se explica o se establece que Reynolds tiene esta dualidad de aplicación en el tipo de conducción. Reynolds se puede aplicar para cualquiera de los dos casos de análisis, ¿no? Bien, estamos entonces trabajando, lo he rotulado de esta forma, es la deducción de la ecuación correspondiente al número de Reynolds. Anteriormente habíamos señalado que Reynolds es un parámetro que establece la relación de las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas. Y ahí había quedado el establecimiento de la expresión para efectos de poder contextualizar más adelante nuestro escenario específico de estructura. En ese sentido, entonces, las fuerzas de inercia son fuerzas que están directamente asociadas con el movimiento. ¿Cuál es la ecuación que nosotros trabajamos en la materia de dinámica de la partícula, que era la base fundamental del análisis del movimiento? Nuestra expresión correspondía a la segunda ley de Newton, en donde se involucra el origen del movimiento, que es la acción de las fuerzas actuando sobre un cuerpo de masa definido y generando en él una condición de movimiento que va a estar representada a través de la aceleración. Es entonces la ecuación de la segunda ley de Newton la que vamos a requerir, debido a que estoy señalando que son las fuerzas de inercia. Esta expresión es la que quedaría planteada en la estructura en la parte del numerador. Hablamos de las fuerzas viscosas. Las fuerzas viscosas, al referir viscosidad, en ese momento estamos identificando una de las propiedades importantes en el contexto de los fluidos, que es la resistencia al movimiento natural del fluido. Todos los fluidos, ya sean líquidos o gases, van a manifestar esa resistencia al movimiento en menor o mayor grado. Obviamente los gases tienen menor resistencia al movimiento, se mueven muy fácilmente, a diferencia de los líquidos. Entonces, en este término yo estoy indicando que las fuerzas viscosas son fuerzas que están dependientes o vinculadas con el fluido. Y en ese sentido, a donde nos vamos a remitir es a evaluar con respecto a la viscosidad cómo está estructurada su expresión. Pero iniciemos primero que nada con el término que tenemos en el numerador, para dar escenario entonces de cómo vamos a estructurar ya en esta zona la simplificación de los términos. Empezamos entonces señalando que las fuerzas de inercia son fuerzas que se asocian con el movimiento, y decíamos que nuestra ecuación básica de ese movimiento es la segunda ley de Newton, que establece la relación de la masa del cuerpo y la característica del movimiento, que sería la aceleración.
Para este caso, recordemos que las características del movimiento fueron analizadas en dinámica cuando estructuramos nuestras ecuaciones fundamentales de la cinemática. En ese sentido, las ecuaciones fundamentales de la cinemática estaban planteadas para dos conceptos básicos, que es el concepto de velocidad y el concepto de aceleración, en donde habíamos hecho mención que la velocidad corresponde a la variación de la posición asociada con la variación del tiempo. La segunda ecuación estaba estructurada para el comportamiento de la aceleración. Aceleración que fue definida como la variación de la velocidad en relación con el tiempo. Esta variación me representaba los cambios que podemos tener y en donde, a manera de ahondar un poquito sobre el término, cuando mi velocidad es creciente con cada instante, decíamos la aceleración se evalúa con signo positivo y es como tal que lo definimos como aceleración. Pero el caso contrario, cuando el comportamiento de la velocidad se da en decremento, es decir, en reducción, con cada instante vamos perdiendo velocidad, planteamos en ese momento el término de la desaceleración, que nos representa un efecto de frenado. Eso es, a grosso modo, algo de lo que podíamos revisar con estas estructuras de ecuación y que fueron de uso en los temas correspondientes a dinámica de la partícula. Tendríamos entonces que la masa está vinculada a las fuerzas de inercia y la aceleración que va a ser descrita como la variación de la velocidad en relación con el tiempo, son términos que van a entrar en esta estructura en el numerador de nuestra ecuación, ¿sí? Pero la masa, al estar trabajando con fluidos, es un término que es precisamente, como lo indicamos aquí, es un término que se vincula directamente con el fluido y en ese sentido entonces lo que vamos a hacer a continuación es relacionarlo con una de las propiedades importantes de los fluidos que mencionábamos anteriormente. Y esa propiedad obedece a la densidad. La densidad quedó definida como la relación existente entre la masa de la sustancia fluida por unidad de volumen. Nuestra ecuación de la densidad involucra entonces la masa, de tal forma que si yo quiero generalizar mi ecuación para el número de Reynolds, involucrando la masa, si la despejamos de la propiedad de la densidad, nos quedaría entonces que la masa se puede definir a partir de la densidad multiplicando esta por el volumen. Y aquí es donde iniciaríamos algunas características o condiciones de análisis. Vamos a tomar como referencia el comportamiento en una conducción y estamos señalando que son las fuerzas de inercia, son las fuerzas que se asocian con el comportamiento del movimiento a lo largo de dos secciones. Recordemos, estamos trabajando cinemática y habíamos definido ya el concepto de línea de corriente, el concepto de un tubo o familia de corriente y habíamos llegado hasta la instancia de establecer el concepto de volumen de control. Este es en este caso mi volumen de control. Tomé como referencia comportamiento de un canal y este canal está delimitado por dos fronteras imaginarias, que es la sección 1 y la sección 2, en la cual la distancia de separación la estoy representando como una diferencial de la longitud. Es una variación de longitud que puede ser considerablemente grande o considerablemente pequeña. La diferencial es lo que me representa. Y en este caso, mi interés es sobre la determinación del volumen. Si yo ya consideré como una cuestión geométrica la distancia de separación, para poder evaluar el volumen me voy a apoyar
en una porción de fluido que, al igual que esta distancia puede ser muy grande o muy pequeña, esta me va a representar una porción de la sección transversal de mi volumen de control, tanto a la entrada como a la salida. Voy a decir que esta me representa la diferencial del área y le agregué un subíndice para señalar que es el área de la sección transversal. Si mi canal o si mi conducción presenta condiciones de ser uniforme, aquí ya hacemos uso de los términos de las condiciones del flujo. Si mi flujo es uniforme, como un escenario de idealización para simplificación de cálculo, en ese momento la diferencial de área que tengo en la sección 2, que es de salida, comparada con la diferencial de área que tenga en la sección 1, que es de entrada, al ser un flujo uniforme, esta tendría que ser igual, no presentaría una variación. Ese es un punto importante en la consideración de nuestro análisis, ya que de esta forma mi volumen podría ser entonces determinado a partir de la diferencial de área, ¿sí?, que al ser la misma a lo largo de toda la conducción, ya que mi régimen es de un flujo uniforme idealizado, y esta multiplicada por la diferencial de longitud. En ese sentido, mi volumen entonces quedaría con esta estructura, dejando como expresión para el cálculo de la masa la densidad multiplicada por el volumen que se determina como la diferencial del área de la sección transversal, es decir, un corte perpendicular al eje del movimiento, y esta multiplicada por la longitud. En ese momento tenemos ya vinculada nuestra masa con una propiedad que dependería del fluido que esté en tránsito. En el caso del canal estaríamos hablando de un líquido, y la geometría de nuestra sección con una condición de tener un flujo uniforme. Esta situación nos permitiría entonces indicar en la estructura de nuestra ecuación, de acuerdo a lo que acabamos de plantear, que la masa, que es el término que tengo en primera instancia, dijimos, obedece al producto de la densidad multiplicado por la diferencial del área transversal, es el área perpendicular a nuestro eje de movimiento, multiplicada por la variación de longitud, ¿sí?, y esta a su vez multiplicada por la aceleración que dijimos, de acuerdo con las ecuaciones fundamentales de la cinemática, me representa la variación de la velocidad asociada con el tiempo, multiplicado esto por la variación de la velocidad sobre la variación de el tiempo, ¿sí? Aquí en este momento, si ustedes observan, y tomando en consideración precisamente el esquema que ilustramos, esta distancia que tengo acá, la variación de longitud, como parte del volumen, pues obedece a las condiciones en las cuales el fluido está desarrollándose de la sección 1 a la sección 2. La diferencial de la longitud evaluada con respecto a nuestra diferencial de tiempo podría estar en consideración que también nos da una condición de movimiento. Voy a separarlas del paréntesis que tengo
Y señalaré entonces que la densidad multiplicada por la diferencial del área de la sección transversal multiplicada por la relación de la diferencial de la longitud entre la diferencial del tiempo. Saqué el término de la diferencial, lo asocié con la longitud, y esto multiplicado por la diferencial de la velocidad. ¿Sí? Ahí está. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Es la longitud entre la diferencial del tiempo, lo que tenemos ahora dentro del paréntesis, y estoy dejando fuera solamente la diferencial de la velocidad, con la intención de identificar que esa variación de longitud o diferencial de longitud asociado con el tiempo, vean hacia dónde vamos, podría ser interpretado también como la velocidad. Vamos a dejar hasta ahí la estructura que tenemos en este momento para pasar al término definido en el denominador, que son las fuerzas viscosas. ¿Sí? Estas fuerzas viscosas, en este punto, considerando que es una especie de recordatorio de todas las propiedades en donde hemos estado involucrados anteriormente, me gustaría referenciar precisamente el comportamiento de la viscosidad. ¿Cómo se había definido la viscosidad? Recordemos que tenemos dos términos asociados con la viscosidad, que corresponden a la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Vamos a hacer un poquito de memoria en relación a estos términos. Y en el esquema, aquí en la pizarra, indicamos que la viscosidad dinámica, que está representada por la letra griega mu, ¿sí?, se determina como la resistencia, de forma conceptual, es la resistencia al movimiento que manifiestan todos los fluidos. Así hacíamos mención. Pero a través de la estructura de los términos que en ella se involucran, la viscosidad está definida como la relación del esfuerzo cortante, que en este caso estaría representado por tau, es el esfuerzo cortante dividido o en relación con lo que le denominamos gradiente de velocidad. Recuerden que un gradiente es una variación, y ese gradiente de velocidad se describe como la rapidez de variación de la velocidad en relación con la profundidad o tirante. Bueno, ese esquema lo vamos a ilustrar acá. Vamos a pasar de la estructura matemática a una estructura interpretativa para mejor entendimiento de la viscosidad. Decíamos ya anteriormente que, tomando como referencia, esta es una conducción, el esquema de una conducción en un canal, donde el fondo base de plantilla lo tenemos ilustrado con color café, no sé si se alcanza a apreciar. Este sería el fondo o base de nuestro canal. ¿Ok? Y en la parte superior, ¿sí?, tenemos la superficie libre de líquido. Recordemos que en este caso hace yo mención de que es un canal en el que estamos interactuando. Entonces, en un canal solamente podemos tener el movimiento de un único tipo de fluido, que es los líquidos, ya que si fuera un gas, se expandiría indefinidamente. Bien, esta gráfica que tenemos acá, este trazo, me representa el comportamiento de la velocidad. Esa velocidad, es decir, las partículas que constituyen el fluido, en la medida que se encuentran más próximos al fondo del canal,
van a tener una interacción consecuencia del grado de rugosidad que existe en esa superficie. El choque de estas partículas generará que se muevan más lento que las partículas que se encuentran más lejanas a el fondo, dando por consecuencia que las partículas próximas a la base o fondo del canal tienen una velocidad mínima, consecuencia de que el esfuerzo cortante es la relación de la fuerza tangencial a una superficie, detallaremos ahorita sus características. Esa fuerza, ese esfuerzo cortante, es algo muy semejante a lo que analizábamos en dinámica como la fricción. Es precisamente ese rozamiento, esa interacción, lo que ocasiona que las partículas se muevan más lento. Y en la medida que me alejo, mejoran las condiciones para el movimiento, consecuencia de que el esfuerzo cortante disminuye. Entonces, en la proximidad del fondo base, mi velocidad es mínima, ya que el esfuerzo cortante es máximo. Me alejo de esta superficie, entonces mi velocidad mejora, puede llegar a ser máxima, debido a que el esfuerzo cortante es mínimo, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Esta gráfica me está representando precisamente la tendencia de una velocidad que disminuye, tomando como referencia este eje, y se hace cada vez más grande en la medida en la que yo me alejo de esa superficie de contacto. Y todo este comportamiento del rango de la velocidad se está dando de acuerdo a la variación de la profundidad. Es precisamente esta diferencial de velocidad asociada con esta diferencial de profundidad la que tenemos representada acá. Esto es en el esquema de una conducción en un canal. ¿Qué sucedería en el caso de una conducción cerrada, una tubería, que es el esquema que tenemos en la parte superior? Las condiciones son semejantes en relación a que las partículas próximas a las paredes del tubo, digamos toda la circunferencia de nuestra tubería, las partículas que se encuentren próximas a esas paredes van a presentar un comportamiento de velocidad mínima, ya que el esfuerzo cortante es máximo. Cuando mejora la condición y me permite alcanzar una velocidad máxima, cuando yo me encuentre al eje del tubo, es la máxima distancia de separación que yo podría tener precisamente de las paredes. Entonces, mi diagrama de velocidad difiere un poco con respecto al que tenemos de un canal, ya que presenta una simetría con respecto al eje. Y en este caso, mi dato ya no se asocia con el tirante o profundidad, sino con el parámetro geométrico que se vincula, que es el diámetro, ¿sí? Es entonces la viscosidad asociada con el diámetro de la razón de cambio de la velocidad en función de los efectos del esfuerzo cortante. Hablaba yo sobre la situación del esfuerzo cortante, en donde si ubicamos un poco sobre la práctica de laboratorio o las formas de demostración de los efectos viscosos, en el laboratorio recreábamos la situación del efecto viscoso colocando entre dos placas de acrílico una cierta porción de fluido. Ese fluido, al estar atrapado entre las placas, nosotros tratábamos de deslizarlas, percibiendo entonces en un aceite grueso, a comparación del agua, un aceite delgado, la gasolina, el diésel, como en el caso de los fluidos de poca viscosidad existía una resistencia mínima al movimiento, mientras que en un aceite grueso había que aplicar un poco más de fuerza para poder deslizar esas placas. Es precisamente el esfuerzo cortante una relación de la fuerza que estamos denominando tangencial o colineal a la superficie sobre la cual estamos interactuando. Es el esfuerzo cortante entonces una relación de la fuerza entre el área
fuerza que es tangencial o colineal a la superficie, ¿sí? Y en este momento, en el esfuerzo cortante ya tenemos el término de fuerza representado. Esto quiere decir que en este escenario sí hay un término que se vincula con la fuerza. Continuemos un poquito con el repaso de las propiedades. Y quiero ilustrar entonces, pasamos de la viscosidad dinámica a la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática fue planteada como una relación existente entre la viscosidad dinámica y la densidad. Esta fue la ecuación que nosotros estructuramos. Y recibía el término de ser cinemática, porque recuerden, en cinemática nosotros analizamos las características del movimiento, no el origen. Es decir, no nos involucramos con los elementos de fuerza, ni tampoco consideramos la masa en consecuencia. La estructura dimensional que tiene o que se obtiene de la viscosidad cinemática es de la relación de la longitud al cuadrado dividido entre el tiempo o multiplicado por el tiempo a la menos 1. Recordemos que las unidades de la viscosidad cinemática en el sistema internacional estaban expresadas en metros cuadrados sobre segundo. Este término de propiedad, al ser independiente de la fuerza, no podría ser un elemento que me sirva de apoyo para relacionar con el número de Reynolds, ya que Reynolds requiere, como nuestra ecuación nos lo está indicando, la interpretación de las fuerzas viscosas. Entonces, con el término que vamos a trabajar es precisamente con el de la viscosidad dinámica. Esto entonces nos sirve como un poco de repaso, desempolvar los términos que hemos ya atendido anteriormente. Y basados entonces en la ecuación de la viscosidad cinemática, que es la que se ha establecido acá, decíamos que la viscosidad cinemática es entonces la relación del esfuerzo cortante entre el gradiente de velocidad. Nuestro esfuerzo cortante obedece a la relación de la fuerza tangencial entre el área tangencial, y esto dividido entre la relación de la variación de la velocidad en relación con la profundidad o desarrollo longitudinal perpendicular a nuestro eje. Observamos que los dos términos dentro de la ecuación, una vez hecho el ajuste del detalle de cada uno de ellos, ambos están estructurados con fracciones. Vamos a revisar, vamos a aplicar nuestra, me viene a la mente lo que coloquialmente referimos como la ley del sándwich, que es la regla de los medios, en donde extremos con extremos se van al denominador, medios con medios se van al denominador, extremos con extremos se van al numerador, quedándonos entonces la estructura de que es la fuerza tangencial multiplicada por la diferencial de altura, profundidad, entre el área tangencial por la diferencial de la velocidad. Pero en este caso, esta estructura me permitirá obtener entonces como término de fuerza para referenciar en mi ecuación. Al momento de despejar, estos dos términos que están dividiendo van a pasar multiplicando a la viscosidad, y el término de la variación de profundidad pasaría dividiendo, quedándonos como estructura que es la viscosidad multiplicada por el área tangencial por la diferencial de la velocidad entre la diferencial de profundidad, lo que me describe la fuerza tangencial. No quiero pasar por alto que en este caso, así como lo estábamos ubicando en este primer esquema, el comportamiento de la resistencia al movimiento se manifestaría
en toda la sección de contacto del fluido y es un área que estamos determinando como área tangencial. La fuerza es la fuerza originada sobre la línea de movimiento y esta área ahora es un área que es longitudinal al desarrollo porque es tangente a la fuerza donde se genera la fricción. Quiero dejar claro ese término porque esta área no es la misma que estamos trabajando en aquel escenario. Este es el área en la sección perpendicular en relación con el eje de flujo y esta es el área sobre el eje longitudinal. Finalmente, mi ecuación pasará entonces a mi estructura del número de Reynolds, tomando en consideración que esta fuerza tangencial, que es la fuerza causada o referida a partir de la viscosidad, ¿sí?, con el planteamiento generalizado para cualquier fluido como la relación de la viscosidad, que es mu, multiplicada por, dijimos que era diferencial, porque puede ser una porción de nuestra sección, diferencial del área tangencial por la diferencial de la velocidad entre la diferencial del tirante. En ese escenario, revisemos si yo considero en este caso los términos que tengo en la estructura. Puedo identificar nuevamente que tengo fracciones, ¿verdad? Y en ese sentido, podríamos revisar sobre la estructura que en este planteamiento, así como fracción, ¿sí?, voy a dejar esto dentro del paréntesis como tal. Este término, si yo el numerador, si quedara dividido entre 1, ¿sí?, serían los medios. Me quedaría en la parte del denominador mi viscosidad dinámica multiplicada por la diferencial de área tangencial multiplicada por la diferencial de la velocidad. Hasta ahí queda el denominador. Y esta diferencial de tirante o profundidad pasaría multiplicando a mi término en la parte superior, en el numerador. ¿Ok? ¿Y qué observamos ahí? Los términos que tenemos asociados en este momento, que sería la diferencial de la velocidad sobre la diferencial de la velocidad, estos dos se simplifican, me darían la unidad. ¿Y qué observamos acá en relación con estos dos términos? Dimensionalmente, esos dos términos, que como explicábamos acá, no son los mismos términos de los que estamos hablando, si bien no son los mismos, dimensionalmente son homogéneos, lo que quiere decir que aunque los valores fueran diferentes, las estructuras de unidades, podríamos decir que son exactamente iguales, con lo cual en el desarrollo estos dos pueden ser simplificados como áreas. La estructura escalar sería una situación independiente, pero estos dos se eliminarían, se simplificarían. Considerando entonces que el número de Reynolds nos genera un parámetro de clasificación de correlación de efectos. Esa es la forma como creo yo es más adecuado establecer una
referencia para el número de Reynolds. Siendo así, lo que nos queda entonces como estructura es ahora la densidad que multiplica a la variación de la longitud en relación con el tiempo. Recuerdan que esto, en nuestro esquema, esa variación de longitud en la condición de movimiento es el paso del fluido de la sección 1 a la sección 2. Esta variación de longitud podría ser entonces interpretada como el cambio de posición asociado con el tiempo, de tal forma que la longitud entre el tiempo me da el comportamiento de la velocidad de las partículas entre la sección 1 y la sección 2. Aquí entonces, este término refiere la velocidad. Y recuerden, dijimos que la condición idealizada del flujo con el que estamos trabajando es de un flujo uniforme, lo que implicaría entonces que esa velocidad de entrada por la sección 1 tendría que ser exactamente la misma que en la sección 2. Es ahí entonces donde simplificamos un término multiplicado por la diferencial de profundidad y esto dividido entre la viscosidad. ¿Qué observan ahí? Tengo la densidad entre la viscosidad. Bajemos a esta parte. ¿Qué tenemos acá? Aquí tengo la viscosidad entre la densidad, que son los mismos términos que tenemos acá, nada más que aquí es densidad entre viscosidad, lo que quiere decir que en ese momento con lo que estamos trabajando es con la viscosidad cinemática, pero en la estructura inversa. Esto nos permitiría definir entonces que el número de Reynolds, ya en esta simplificación, está quedando como la velocidad multiplicado por nuestra variación de profundidad o tirante entre la viscosidad cinemática. ¿Sí? Exageré un poquito el trazo de la viscosidad, ya que esta es la letra griega nu. Recuerden que mu es el símbolo griego con el cual representamos la viscosidad dinámica. Y es aquí precisamente en donde estaríamos vinculados con una ecuación para la estructura de canales, en donde podemos retirar nosotros el término diferencial o variación, ya que el número de Reynolds se establece en el caso de canales. Voy a dejarlo así, como la velocidad multiplicado por el tirante o profundidad característica, eso lo detallaremos más adelante, entre la viscosidad cinemática. Cambiaré aquí este término, voy a ponerlo en... Esa es la estructura para canales o conducciones a gravedad, y en el caso de conducciones cerradas en tuberías, el número de Reynolds lo tenemos referido como, decíamos, en un conducto circular, la diferencial estaba aplicada sobre el diámetro, ¿verdad? Entonces mi estructura para un conducto cerrado obedece a la velocidad multiplicado por el diámetro, y esto dividido entre la viscosidad cinemática. Y este planteamiento sería para
tuberías. Tuberías que estarían trabajando a tubo lleno, es decir, tuberías a presión. Porque si mi tubería no está trabajando a tubo lleno, entonces se comporta como un canal y en ese momento tengo que abordarla con esta expresión. Son entonces estas las dos estructuras que podremos obtener o revisar cuando hagamos la consideración del número de Reynolds, del cual ya hacíamos mención, del comportamiento en relación a sus rangos establecidos. En tuberías, números de Reynolds por arriba de 4000 es un régimen turbulento. Número de Reynolds por debajo de 2000 es un régimen laminar. Entre 2000 y 4000 en tuberías se considera transición, pero en el caso de canales no existe esa fase de transición. Y estamos viendo cuáles son las circunstancias por las cuales los rangos cambian. En una tubería el efecto de la viscosidad se manifiesta en todo el perímetro, mientras que en el canal tengo una zona que sería la superficie libre en donde esa fricción, resistencia o efecto cortante no se manifiesta. Por eso los rangos de las magnitudes. En el caso de canales, el número de Reynolds considera que abajo de 500 es un régimen laminar y por arriba de los 500 sería turbulento, sin que exista la fase de transición como una condición de flujo. Bien, entonces es ahí donde tenemos ya la demostración de nuestra ecuación asociada al número de Reynolds para efecto de clasificación. Espero haya quedado claro y en ese sentido poder continuar avanzando sobre nuestras temáticas. Ahora nos correspondería hacer de una forma muy semejante el desarrollo correspondiente a Fruit. El número de Fruit es el otro parámetro que vamos a revisar para el siguiente tema. Quedamos en contacto, cuídense mucho, hasta luego.